Muy buenas damas y caballeros, bienvenidos nuevamente a mi rincón. Soy Caballero Motorista y estoy aquí de prueba gracias a MGP Moto de esta Peugeot XP400 GT. Así que allá vamos. Y aquí estamos contemplando esta Peugeot XP400 en su acabado GT, en su acabado tope de gama. Y bueno, quien no conoce Peugeot, tanto en motos como en coches, así que sobra la presentación de la marca y como siempre tienen una manera de hacer pues muy francesa de hacer las cosas y verdaderamente a mí personalmente la moto me gusta, es su interpretación de lo que es el sub moto hecho scooter. Ya sabemos que la precursora de esto fue Honda con su XADV, que luego vino la ADV 350. Luego otras marcas han cogido el testigo para haciendo su propia interpretación, como Kymco, y ahora pues bueno, es el turno de Peugeot con esta XP400, que personalmente es un modelo que a mí me gusta visualmente y estéticamente, resulta muy bonito y bastante impactante. Es una moto que, bueno, así a grandes rasgos es una moto de 400 con una potencia de 36,7 caballos y con 231 kilos de peso. Que luego ya lo desarrollaremos en detalle todos estos datos así a de pronto. Pero creo que es una moto con mucho estilo y también con mucha tecnología, de una manera muy bien implementada y bueno, de la manera que tienen de hacer los franceses, que siempre tienen una manera de hacerla bastante particular. A nivel de diseño, personalmente yo creo que es una moto muy bonita, con una estética muy acertada y muy sub, ¿vale? Muy sub, sobre todo marcada principalmente por esas llantas de radio, además de radios que pueden llevar neumáticos sin cámara, lo cual se agradece mucho. Y bueno, es algo que viene ya dado, esa estética ya viene forjada y viene de la mano de Honda, pero Peugeot ha sabido coger y hacer meterlo en la cautelera todos los elementos con elementos típicamente Peugeot, como esos faros diurnos en forma de colmillos de león. Y bueno, esa cúpula, que en este caso no es regulable, que se agradecería, pero en líneas generales, la verdad que es muy bonita. Además, tiene muchas cosas que le hacen un toque premium. Pero hay algo que creo que Peugeot ha abusado en este modelo y que en los coches también abusa, pero es que en una moto creo que ya tiene menos sentido, que es el negro piano. El negro piano coge muchísimo polvo, muchísimo polvo. Ya, y entonces esta moto la dejas 5 minutos en la calle y ya tiene ese negro piano ya ha cogido polvillo. O sea que va a haber unas reuniones de pelusas de polvo alrededor de la moto increíbles, porque hay negro piano hasta en el embellecedor de los espejos retrovisores, por poner el caso. Pero bueno, eso es un fallo, un mal menor, ¿no? Por así decirlo. Por lo demás, la verdad que la moto tiene unas calidades y unos ajustes increíbles, acorde pues con ese diseño tan espectacular. Y yo personalmente creo que todo muy acertado. Las luces son full LED, todas, aparte, creo que todas muy bien hechas, muy bien incluidas, muy bien adaptadas a la estética de la moto. Las delanteras, como ya decía, con esos colmillos de león, con ese doble faro, y las traseras es que recuerdan a las de cualquier vehículo, cualquier coche de Peugeot, pero están muy bien integradas en ese colín, que para aligerarlo también lo han puesto en negro, lógicamente negro piano. Vale. Y luego hay una cosa que sorprende, que a mí personalmente me ha sorprendido el primer golpe de vista, es que no lleva amortiguación vista, ¿vale? Por así decirlo, lleva ahí un entramado de tubo
que va todo conectado a un amortiguador en posición lateral, prácticamente paralelo al suelo. O sea que eso hace, pues bueno, que ya dices, si ostras, lleva un monoamortiguador, ya no lleva los típicos doble amortiguador. Ya sabes que, pues bueno, la coctelera de la manera de hacer las cosas de Peugeot, que bueno, a veces salen bien, muy bien las cosas, a veces salen menos bien, pero todo parece que, ya así de entrada, parece que las cosas empiezan a hacer un pastel con unos ingredientes muy, muy buenos. Así que, genial. Y bueno, dentro de lo que cabe, todo muy ordenadito, todo muy bien puesto, el asiento con doble altura, pero prácticamente plano, plano, con un mullido que al tacto resulta muy cómodo, con ese tapizado con doble superficie, con esos pespuntes, eh, todo muy bien puesto, lógicamente con el keyless, que con sus dos botoncitos, uno para abrir el depósito y otro para abrir el maleterete, el hueco para el casco y el pequeño maletero que hay, que luego los veremos con mayor profundidad. O sea, todo además con un tacto muy muy bueno. Las botoneras del manillar también muy bien, con unos tactos muy buenos, con esas manetas regulables ambas, tanto la de freno delantero como el freno trasero. O sea, todo muy muy incluido, sin nada que sobresalta, así que digas, oh, pero todo perfectamente puesto, perfectamente colocado, con la verdad que muy muy bien todo, todo estéticamente, todos los elementos están muy bien colocados, hasta las enormes asas que tienen para el pasajero también están bastante integradas en el colín, y además te puedes fijar que tienen unos pequeños embellecedores de goma que ya parece indicar que si quisieras mayor carga podrías colocar un transportín y un baúl, que seguro Peugeot ofrece como opción. O sea que la tienen todo pensado esta gente de Peugeot. Luego, quizás hay que decir que el escape es un poco tipo bazooka, queda un poquito, pues bueno, podría ser un poquito más pequeño, más recogidito, pero bueno, pues deja a la vista el motor y el basculante que se llegan a ver, quedando viendo que queda todo con un perfil, con un centro de gravedad bastante bajo. Y esto, pues bueno, o sea, ya sabemos que va a ayudar a que los pesos, a que los kilos se noten muchísimo menos. O sea que está todo, se nota que el pastel va añadiendo cada vez más ingredientes y ya te da la sensación de que va a tener un muy buen sabor. Yo personalmente me parece todo muy bien integrado, todo muy bien puesto. Además, el túnel central, la parte central de la moto, aunque parece que deja bastante poco espacio para los pies, sí que deja un poquito bastante en el escudo para apoyar así un poquito, luego bastante superficie, pero a nivel horizontal, a nivel vertical, a nivel horizontal no, porque tiene un túnel central bastante ancho y bastante alto para otorgarle bastante cuerpo en la parte de delante, y que luego, bueno, dinámicamente hablaremos de cómo funciona este cuerpo que le han puesto aquí delante. Así que, en líneas generales, todo muy bien, muy bien. Además, acompañado, como decía, de esas llantas de radios, de esos neumáticos de tacos, para redondear esa estética sub hecha scooter, muy, muy conseguida. Y bueno, hablando de esa estética, también destaca muchísimo esa horquilla delantera espectacular, con esos frenos, con sus pinzas radiales, que otorgan una estética, la verdad que muy impactante, muy deportiva y personalmente, y me repito, espectacular. Y bueno, llega el momento de ver la capacidad de carga de un scooter, que viene a ser también un plus de utilidad. Un poco, pues te entristece, a mí personalmente me entristece mucho ver que no tiene guanteras en el escudo. Siempre son muy, muy útiles, pero claro, ves que el recorrido del manillar es muy amplio, más un manillar tipo de moto, más con su pequeña escala, pues si lo quisieras regular. Entonces, lógicamente, si ves que ese recorrido es amplio, ya más o menos intuyes que va a tener un buen radio de giro. Entonces, lógicamente, no puedes tener unas guanteras. Y luego, pues llega el momento de abrir el hueco. El hueco para el casco, bajo el asiento, es amplio, es profundísimo. O sea, parece un pozo de hondo.
y se divide en dos, en la parte del piloto, que hay un hueco bastante, pues, como decía, muy profundo, en el cual cabe perfectamente un casco integral y algo más, y luego en el asiento, en la parte del asiento del copiloto, tiene un pequeño maleterete, así pequeñito, que cabe más de lo que parece, con una toma USB. Así que, en líneas generales, el scooter, este Peugeot XP400 GT, está increíblemente bien acabado. Se nota que quieren dar un paso premium, un paso más elitista, Peugeot con este scooter, y yo creo que lo ha dado. Lo ha dado con unos acabados muy buenos, unos ajustes perfectos y todo muy en su sitio. Ergonómicamente se ve que está todo muy bien pensado. Además, con un panel de control impresionante del cual luego hablaremos en profundidad. O sea que yo creo que en líneas generales todo está muy bien estructurado, muy bien colocado, muy bien diseñado, con esa parte trasera pues más aligerada, en el cual pues vale bien, pierdes hueco para poner un segundo casco, sí, pero visualmente la aligera mucho y lo hace también al scooter mucho más deportivo. Y bueno, a veces, pues bueno, la estética y la funcionalidad, pues muchas veces no se llevan bien. En este caso, pues ya ha perdido un poco la funcionalidad. No puedes llevar dos cascos, pero sí que tienes un maleterete. Bueno, cosas de esas que, bueno, la balanza a veces depende de cada uno, si se inclina hacia un lado o hacia otro. A mí personalmente, en este caso, creo que haya ganado la estética, me parece muy bien, porque estéticamente me parece excelente y muy bien diseñado y muy bien pensado por parte de Peugeot. Y bueno, los rivales, evidentemente. Los rivales dentro de la cilindrada serían el King Kong DTX y el Honda ADV 350. Ya está. Estos son los dos scooters que más se le parecen, y luego ya yendo a más cilindrada tendríamos el Honda XADV, pero bueno, juega en otra división el Honda XADV y no sería para mí rival para este Peugeot XP400. Y bueno, y dicho todo esto, vamos a echarle un vistazo rapidísimo a la ficha técnica. El motor es un monocilíndrico de 399 centímetros cúbicos con 4 válvulas por cilindro, refrigerado por agua, con una potencia máxima de 36,7 caballos a 8.150 revoluciones y un par máximo de 38,1 Nm a 5.400 revoluciones. El chasis es un entramado tubular de acero. La suspensión delantera es una horquilla invertida de 140 milímetros. La suspensión trasera es un amortiguador lateral. El freno delantero son dos discos de 295 milímetros con unas pinzas de anclaje radial de dos pistones. El freno trasero es un disco de 240 milímetros con una pinza de un solo pistón. Las ruedas delanteras son un 10-70 en llanta 17 y las ruedas traseras son un 160 en llanta de 15. Las dimensiones y el peso. La altura del asiento se sitúa en 815 milímetros, la capacidad de bruto es de 13,5 litros y el peso en orden de marcha es de 231 kilos. Y esta es, de una manera rapidísima, la ficha técnica. Y llega el momento de echarle un vistazo al panel de control. El panel de control me parece increíblemente bello, más que nada porque sus dos diales de forma analógica, aunque vayan del funcionamiento francés, como en los coches de Peugeot, para que tengan, bueno, una misma línea, una misma imagen, pero bueno, yo los pondría de que funcionaran las agujas como toda la vida han funcionado. Pero bueno, así son los franceses y los tenemos que aceptar. Y en medio hay una pequeña pantalla que la verdad que ofrece muchísima información y muchísima conectividad. La información, pues bueno, pues todo lo que quieras, parciales, odómetro, las revisiones, que por cierto son cada 5.000 kilómetros, pues lo típico, revisiones de niveles, etcétera, etcétera, y a los 10.000 entiendo que serán pues ya cambio de filtros y tal cual, y el tema de las correas y todo eso serán, como siempre, sobre los 20.000. Deben a ser unos intervalos estándar prácticamente en casi todos los scooters. Una vez dicho esto de las revisiones, pues verdaderamente tienes muchísima conectividad, muchísima personalización, conectividad Bluetooth para mensajes y control
de todo ese tipo de llamadas y luego también, por supuesto, también para la navegación paso a paso. Todo, pues bueno, de la manera que lo tiene que hacer pues, los Peugeot. Así que bueno, en líneas generales yo creo que tiene una conectividad más que buena. Y llega el momento de subirnos a este scooter. La verdad que se te subes a él prácticamente como si fuera una moto, ya que la altura y anchura del túnel central pues no te deja prácticamente subirte como si fuera un scooter, así que es preferible subirte como si fuera una moto. Yo llego muy bien al suelo con mi 1,83 m, me siento cómodo, el asiento tiene la suficiente longitud para moverte sin ningún tipo de problema, con esa pequeña doble altura y la verdad que es bastante antideslizante el asiento. Luego la posición de los pies buena, correcta, te puedes poner un poquito, como decía, el pie sobre el escudo, pero no el pie completo, simplemente la puntera. Pero bueno, puedes adquirir de una manera bastante fácil una posición cómoda y correcta. El manillar con una anchura muy buena, bastante anchito, pero muy bien, sin pasarse. Y luego posición bastante erguida, con un triángulo, pies, muñecas, cadera muy conseguido para sentirte en una posición cómoda. Y bueno, llega el momento de arrancar este monocilíndrico y ver qué tal funciona. Y ya estamos en autovías y autopistas donde, bueno, empezaremos por la ergonomía después de haber recorrido unos cuantos kilómetros y el confort de marcha. La verdad que te sientes cómodo, la ergonomía está muy conseguida, como viene siendo común en prácticamente todos los scooters, ya que te permite una posición bastante variada de piernas, el asiento es lo suficientemente largo, como decía, para poderte mover, además con un tope bastante conseguido en la parte del lumbar, no llega a tener un respaldito, pero bien, y te sientes bastante amplio, bastante cómodo, la posición de brazos muy buena y estás pues, muy predispuesto a asumir los kilómetros con un confort de marcha bueno. A nivel aerodinámico, ayuda bastante el confort de las piernas, aunque parezca mentira, cubre más las piernas de lo que parece, o sea que muy bien. Y la pequeña cúpula cubre lo que es muy bien el pecho, pero hasta la mitad alta del casco. La parte alta del casco no la cubre y evidentemente, pues bueno, ahí notas un poquito el viento y posibles ruidos o cualquier cosa de esas. Pero yo creo que la protección es buena y dentro de lo que cabe se siente muy confortable. Además, los cubremanos de diseño muy acertado cubren muy bien y prácticamente solo notas un poco el aire en la zona de los hombros y lo como decía en la parte de alta del casco. A nivel protección aerodinámica. Luego, el motor la verdad que funciona muy bien, ya lo notas muy suave, muy predispuesto y además con un tacto de acelerador, a mi entender, muy bueno, ya que es un motor que conforme si le das fuerte tiene reacciones muy vivas, pero si le das suave es un motor que funciona con una aceleración muy suave, muy fina, muy elegante, pero entonces si quieres potencia de verdad tienes que abrir fuerte, lo cual pues te da que ya sabes que es un motor muy dosificable y que está todo muy bien situado, muy bien colocado a nivel dinámico para que la moto reaccione como tú quieras que reaccione. Si quieres deportividad, sabes que tienes que darle fuerte al mango, pero si quieres tranquilidad y pausa, también. O sea que muy bien por parte de Peugeot y aparte, luego lo haremos, pero según tu gusto por el puño de gas, también será su gusto por el consumo. Así que, bueno, hablaremos ya un poquito de esto con más detenimiento conforme vaya pasando la prueba. Y luego, a nivel dinámico, excelente. Excelente, ya notas ciertas cosas que lo iremos diciendo conforme también pase la prueba. Y muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. La moto es hipertérrica en cualquier situación. Se mantiene muy, muy estable. Y la verdad que ya notas cosas que lo desmarcan de los scooters totalmente. Y yo creo que mucho tiene que ver ese amortiguador trasero porque funciona muy bien y tienes unas sensaciones
más de moto que de scooter a la hora de pasar por los curbones rápidos, sea cual sea el estado del curbón. Además, tumbado, apoyado, la moto se mantiene muy estable y te permiten ritmos en autovía y autopista muy vivos y que, bueno, prácticamente a no ser que vayas a velocidades estratosféricas, tú te sientes muy a gusto y muy bien y la moto se siente muy bien en estas situaciones. La verdad que no son vías que le supongan ningún tipo de problema a nivel estabilidad o cualquier cosa. Así que en general estas vías no tienen ningún tipo de problema para este scooter y son muy cómodas. Además, el asiento con un buen mullido. Quizás para ciertas personas puede resultar duro, pero a mí me resulta un mullido excelente para poder hacer cualquier kilometrada sin ningún tipo de resentimiento en las posaderas. Así que genial. Así que bueno, vamos a abandonar estas vías tan aburridas y vamos a buscar ya vías más divertidas. Ya estamos en las vías secundarias, donde ya empiezas a notar ciertas dotes y ciertas cualidades dinámicas de este scooter que verdaderamente gustan mucho. Una de ellas es su capacidad de aceleración y de recuperación, sea cual sea la velocidad a la que lleves. Esto viene muy bien a la hora de adelantar, ya que en cualquier momento, viendo que la medición sea la correcta, abres gas a fondo y la moto te empuja y te catapulta rápidamente a una velocidad considerable para que la maniobra de adelantamiento sea muy muy segura. Así que es de agradecer esta capacidad dinámica. Luego el ritmo en estas vías es muy bueno, la verdad que es un ritmo muy vivo, muy alegre. Además, da igual el estado de la vía, porque la suspensión trabaja exquisitamente bien, trabaja muy bien absorbiéndolo todo sin ningún tipo de sequedad ni nada por el estilo. Así que te permite ir muy a gusto, muy bien. Ya aquí la protección aerodinámica es mucho mejor, ya que las velocidades no son tan altas como en autovía y autopista. Tienes un confort de marcha muy bueno. Además, notas la moto ya esa agilidad, esa viveza, esas reacciones al manillar y que te permiten jugar mucho en las curvas, divertirte. Y ya le notas ahí pues un gustillo muy, muy, muy bueno. Además, no te cansa nada. Es una moto que verdaderamente no cansa nada. O sea, haces los kilómetros y estás como una auténtica rosa. Además, está completamente ausente de vibraciones. En ningún momento notas ninguna vibración en ninguna parte de la moto, lo cual es de agradecer y eso ayuda mucho al confort de marcha para poder hacer todos los kilómetros que quieras a ritmos que verdaderamente te podrían resultar impensables para un scooter. Y esto, pues bueno, nos viene como anillo al dedo para ir a por las curvas. Y ya estamos en curvas. La verdad que en líneas generales esta moto, este scooter en curvas es excelente. Es excelente, está muy muy bien. ¿Por qué? Porque está todo muy bien puesto a punto. Todo en general. El chasis, suspensiones, frenos, todo. Todo, 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 todas las suspensiones, no digamos que son unas suspensiones pétreas deportivas, pero están en su justa medida, su justa medida, lo cual es de agradecer. Luego, como decía, el puño de gas es muy agradable, porque si puedes ir muy tranquilo y te mueve perfectamente, pero si quieres ritmo, le das fuerte y la moto empuja, tiene aceleración, tiene potencia, tiene viveza para pasártelo bien y que además en caso de exceso con el puño de gas, ahí está el control de tracción, que siempre viene muy bien en los scooters ya con determinada potencia, para que la moto traccione y te saque de cada curva con una sonrisa en la boca. Además, el chasis está muy bien puesto, como decía, con las suspensiones y te permiten moverla. Y aquí en este momento de moverla, la agilidad es muy buena porque ese tren delantero, esa parte delantera tan ancha, tan alta que decíamos del túnel central, le da un cuerpo que prácticamente te sientes como si estuvieras llevando una moto, como si estuvieras ahí el depósito y estuvieras abrazando el motor con las piernas, lo cual se agradece mucho a nivel dinámico. Te mueves muy bien y es muy ágil. Además, la moto es muy solícita
y te diviertes muchísimo. A pesar del peso y todo eso, el centro de gravedad está lo suficientemente bajo para moverte muy bien y está todo muy bien puesto a punto para que, bueno, pues no necesites, por así decirlo, pues algo más, ¿no? Ese puntito más que puede tener una moto, como puede ser el momento de reducción de las marchas, etcétera, etcétera. Pero ahí interviene el tacto de frenos, un tacto de los frenos de moto, 100% de moto y 100% de moto deportiva. Un tacto duro, muy preciso, con un mordiente inicial muy bueno, que luego conforme apretas la maneta se va notando y es un tacto que a mí me gusta mucho. Está fuera, o sea, está fuera de cualquier tacto de scooter. O sea, es un tacto de moto muy conseguido y la moto frena extraordinariamente bien. Extraordinariamente bien. Frena muy bien de delante, frena muy bien de detrás, con una dosificación, un mordiente y una capacidad de frenada muy, muy alta. Además, son los frenos que aunque tienen un pequeño, o sea, que son tacto duro, hay que reconocer que el tacto es duro, pero nada más lo tocas un poquito y ya empiezas a notar la frenada. Y conforme más apretas, más frena. Y eso es muy dosificable y a mí personalmente me gusta mucho a la hora de practicar una conducción deportiva. ¿Vale? Luego, cuando vas más tranquilo, pues sí que echaría en falta, pues a lo mejor la retención del motor, el poder cortar gas y no tener que, por ejemplo, tirar de freno. Pero bueno, dentro de lo que cabe, aguantan bastante bien la fatiga y están, pues bien, muy conseguidos en todos sus aspectos los frenos. Como decía, las suspensiones trabajan muy bien, la suspensión trasera sobre todo eh, no es nada seca, absorbe todo muy bien y la suspensión delantera tiene un trabajo excelente, la verdad que excelente. Y en líneas generales trabajan muy bien, ya sean frenadas muy duras o aceleraciones muy contundentes, porque como decía, en el momento que pueda perder tracción la rueda trasera, ahí está el control de tracción para salvarte del apuro. Así que muy muy bien en curvas, con un tacto que se aleja mucho del comportamiento de un scooter y se aproxima bastante al comportamiento de una moto. Así que muy bien por Peugeot por este conjunto de, de cualidades dinámicas en este scooter para ser un scooter de 400, entenderme. Llega el momento de plantear un viaje con este scooter que, ¿por qué no te lo puedes plantear? Hay quizás, pues bueno, si vas a hacer grandes kilometradas por, por autovía de autopista, la producción aerodinámica dinámica de la cúpula podría ser un poquito mejor, pero no así, bien. Y luego la capacidad de carga, pues ya como comentaba, es bastante razonable, sobre todo el hueco profundísimo bajo el asiento, que puede caber muchas cosas, pero bueno, como ya hemos visto, unas buenas asas en el cual seguro que puedes colgar algún tipo de alforja, esa posibilidad seguro porque se ve en las agarraderas que hay huecos para poder atornillar o colocar un transportín y un top case, así que yo creo que a nivel de capacidad de carga lo tienes fácil en este Peugeot. Y luego, pues a nivel de confort, tanto de asientos, brazos, piernas, etcétera, etcétera, perfecto, a nivel ergonómico muy bien. Y luego, como decía, a mí es una moto que no me cansa. Haces kilómetros y yo acumular los kilómetros y no me siento cansado, bajas prácticamente como una rosa. Y sí que bueno, hablar aquí si queréis un poquito del consumo. Es un motor CT. Yo he conseguido hacer consumos de 4 litros, pero a ritmos tranquilos. Si tienes mucha emoción por el puño de gas, el consumo va aumentando, va increciendo y si practicas una conducción deportiva puedes estar más cerca de los 5 que de los 4. Pero es un peaje a pagar por ir realmente deprisa. Pero si vas tranquilo, vas bien, no fuerzas aceleraciones, no fuerzas nada, pues puedes estar rondando los 4 con bastante facilidad. Así que a nivel generales, para hacer un viaje no hay nada que temer con este scooter y prácticamente como con ninguna moto, simplemente es plantear el viaje y adelante. Y es un scooter sub y entonces tiene que tener esa posibilidad de ir por caminos fáciles de tierra. Y yo creo que se desenvuelve bien, sin más. Da mucho miedo, a mí personalmente te da miedo, pues bueno, que se pueda caer, te puedas resbalar o cualquier cosa, porque es mucho plástico a tu alrededor y enseguida, pues bueno,
se va a marcar, se va a arañar, cualquier cosa de esas. Pero una vez pierdes ese miedo, yo creo que tiene unas capacidades off-road normales para pistas fáciles. Muchas veces es más el indio que la flecha, o sea, gente con muchas manos en off-road posiblemente lo maneje a las mil maravillas, pero bueno, tienes la posibilidad de desconectar el control de tracción a través del menú, pero no tiene un control de tracción off-road. ¿Vale? Tiene un control de tracción, pues bueno, de que lo puedes desconectar. Y lo que yo echo de menos, pues por ejemplo, pues es algo que retenga sobre todo en las bajadas, el poder desconectar el ABS, cosas de esas que bueno, que a lo mejor en off-road pues te hacen más, pero para rodar en una pista sencilla las suspensiones trabajan, como decía, lo suficientemente bien y te dan una confianza más que suficiente. Pero yendo despacito y sin pasarse, ya que no tiene cubrecárter o cualquier cosa, el motor yo creo que va relativamente bajo y si pillas ahí algún pedrusco o cualquier cosa, pues bueno, puedes hacer una destroza bastante importante. Pero una pista fácil, una pista sencillota, yo creo que lo puedes afrontar sin ningún tipo de problemas, lo cual es de agradecer porque siempre puedes encontrar lugares maravillosos más allá de la carretera asfaltada. Así que bueno, yo creo que ese apartado de sub lo cumple con creces. Y llega el momento de ver qué tal iluminan estos bellos faros, tanto delanteros como traseros. Personalmente yo creo que en las cortas las son buenas, por no decir muy buenas, e iluminan muy bien, amplias, profundas, anchas. La verdad que bien, estas luces bien, pero bueno, llega el momento de poner las largas y se apagan las largas y se encienden las luces cortas. Es algo que para mí es un fallo que siempre lo considero importante, pero estas largas iluminan también muy bien, son lo suficiente, son muy profundas, son amplias, con una intensidad muy buena, así que no son malas, o sea, son muy buenas luces tanto de cortas como de largas. Y luego, claro, luego haces el típico que haces largas y ves, haces ráfagas y ves cómo queda la luz si las dos haces quedarán iluminados. Y verdaderamente haría que las luces largas fueran excelentes. O sea, estás hablando de unas luces largas muy buenas, pero y de unas luces cortas también muy buenas, unas luces cortas excelentes, y pudiendo ser también unas luces largas también excelentes, pero excelentes brutalmente buenas, pues se quedan en luces, unas luces largas buenas. O sea, en líneas generales la iluminación es muy buena, pero yo creo que podría ser excelente, sobre todo las largas, porque las luces cortas son excelentes, pero las largas podrían ser unas luces excelentes si el haz de cortas permaneciera encendido cuando enciendes el haz de largas y no se apagara. Pero bueno, la perfección no existe, solo buscan la excelencia y verdaderamente podrían ser unas luces largas excelentes si este detalle lo hubieran pulido la gente de Peugeot. Pero aún así son unas luces muy buenas ambas dos, las cortas excelentes y las largas muy buenas. Así que bueno, vamos a seguir con la prueba. Y llega el momento de probarla con el acompañante. Con el acompañante el espacio para los dos es más que de sobra. Yo, por lo menos el conductor se siente cómodo y bastante bien, así que vamos a arrancar y vamos a ver qué tal se siente dinámicamente. Pues a nivel de suspensiones, pues bien, aunque yo he hecho en falta un poquito de ajuste en la precarga trasera, así que me gustaría endurecer un poquito la precarga trasera, pero a pesar de ello la moto se desenvuelve muy bien a nivel dinámico. Eso sí, si quieres una viveza buena en el nivel de motor, como es un motor tan agradecido a la hora de moverte despacio, tal, si quieres más aceleración o la aceleración que consigues cuando vas solo, sí que quizás notas que tienes que abrir un poquito más el acelerador de lo que te gustaría. Pero bueno, la moto la verdad que se desenvuelve muy bien con el acompañante a nivel dinámico y a nivel de motor sin ningún tipo de problema. Solo pues este pequeño detalle que yo he notado, ¿no? Que es que a veces necesitas abrir un poquito más del puño de gas
que cuando vas solo dices, lo abro tanto y obtengo esta aceleración, y piensas con el acompañante que siempre tienes que acelerar un poquito más de gas, ¿no? Pues este poquito más, no, pues es un poquito más de lo que a mí me gustaría dar. Pero aún así, el motor se desenvuelve muy bien y empuja muy bien, además de una manera muy suave, muy fina, muy elegante, lo cual siempre es de agradecer en pos de la comodidad también del pasajero. Así que bueno, vamos a ver qué opina el acompañante de ir ahí detrás. Hola a todos, soy la acompañante caballero motorista en esta prueba de la Peugeot XP400 GT. Pues bien, este scooter es un poquito más alto que otros que hemos comentado previamente, pero aún así se sube y se baja perfectamente. Eh, el asiento es cómodo, las piernas las llevas a lo mejor un poquito más arriba que otros scooters, pero la posición sigue siendo cómoda. Tiene unas agarradoras laterales para cogerse y, y bien, yo creo que no es de los scooters más confortables, pero es un scooter que para el día a día y para trayectos relativamente largos, yo creo que puede ser un muy buen scooter para el acompañante. Ya ha llegado el momento de responder a todas las preguntas que me habéis hecho tanto en redes sociales como en la pestaña comunidad de YouTube. Así que allá vamos. Javedea Antonio 85 pregunta si monta el propio motor de Peugeot. Sí, es un motor propio Peugeot, no es de nadie más que de ellos. De hecho, es el mismo que el de la Metrópolis 400. Galder B dice que mientras hacía la revisión a su moto, dice que le echó un vistazo y que dice que Peugeot en su vida había sacado un producto con esta calidad y que quedó impresionado. Dice que en su humilde opinión es muy bueno. Eso sí, el precio va a ser un hándicap sin duda. Pues lo colaboro, comparto contigo la opinión. Peugeot ha hecho un producto de extraordinaria calidad, muy bueno y que sí, es un precio, pues sí, es un precio bastante alto. Pero bueno, yo creo que como todo, tiene mucha calidad, un funcionamiento muy bueno, soluciones muy buenas y bueno, a veces ciertas cosas hay que pagarlas. Pero bueno, yo creo que si bajaran un poquito en precio, pues estaría más guay y a lo mejor quizás vendían más. Pero las políticas y la inflación a día de hoy están como están. Dravi Pizarra pregunta, dice que quien pega primero pega dos veces. Y eso hizo Honda con sus ADV 350 y XADV 750, creando un nuevo concepto off-road o sub de dos ruedas dentro del segmento scooter. ¿Qué argumentos traería este XP400 para hacerse un hueco? ¿Trae potencia suficiente para sus 230 kilos? Gracias por tus comentarios, caballero motorista. Gracias a ti, Driver Pizarro, por tu comentario y por tu pregunta y participar en el canal con ella. Y respondiendo a tus preguntas, argumentos, pues yo creo que tiene la capacidad dinámica de moto de la Honda XADV siendo un scooter de 400. Así que creo que ahí está posiblemente tu respuesta a ese argumento que lo diferencia, porque si la ADV 350 va muy bien, esta Peugeot va muy bien a nivel de chasis, a nivel de frenos, es excelente, porque está al nivel de la 7,5. Luego, pues bueno, el motor y todo eso es más parecido a la 350 y el precio, lógicamente, está entre medio de ambas. ¿Y potencia suficiente para los 230 kilos? Sí, yo no he echado en falta más potencia. No he echado en falta que quizás cuando vamos con el acompañante, sí, un poquito más de brillo del motor, pero bueno, tampoco mucho más, nada que no se solucione con un poquito de acelerador extra. Así que yo creo que bien y tiene argumentos más que de sobra. Luego, Jordan García pregunta si muchas ganas de saber cómo funciona esta máquina, caballero, y saber si su precio hace justicia. Pues yo creo que aquí tienes la prueba, espero que te haya gustado. Y sí, yo creo que su precio hace relativa justicia. Quizás es un poquito caro, pero bueno, bien. Roberto Di Fiorenza pregunta si es chinita. No, para nada. Para nada es chinita. Yo creo que es un producto 100% europeo y con el sello y la característica de las maneras de hacer de los franceses que siempre son bastante particulares.
Wright pregunta de hola, que el peso creo que están eran 230, ¿se nota en marcha y o al moverla sobreparado? Gracias. Pues quizás el sobreparado sí que se note un poquito, tampoco mucho, y en marcha la verdad que no se notan, se mueven muy bien y de una manera muy suave y muy fina. Víctor MV dice que con ganas de ver esta prueba y yo, como siempre, espero que te haya gustado, estar a nivel y gracias por estar ahí y tu apoyo. Carlos, aprendiendo de la vida, dice buenas, consumo y cada cuánto las revisiones, gracias. Pues las revisiones son cada 5.000 y el consumo, como he dicho a lo largo de la prueba, es bastante variable. Yo he conseguido poder hacer una media de 4 litros a los 100, yendo de una manera suave, fina, tranquila, sin excederme. No es siendo despacio, pero sí sobre todo siendo fino con el acelerador. Si eres brusco, si buscas las aceleraciones fulgurantes del motor, etcétera, etcétera, puedes hacer con relativa facilidad más de 4 litros y medio. Pero bueno, es un poco el hándicap que, como se dice, pues tiene ese peso, pues esa potencia y a veces pues esto conlleva a veces que si unos consumos quizás un poquito algo altos, por lo menos yo lo considero un poquito altos para mi gusto. Blue Wolf pregunta, dice que esperando la prueba de la Zontes E350 y ya me pregunta por esta luego. Pues la prueba de la Zontes ha salido justo antes que esta y pues si preguntas tarde pues no vas a salir en los vídeos porque eso normalmente dejo 48 horas, 72 horas para poder preguntar, si no luego ya no me da tiempo a la edición. As de Tanques pregunta de para qué países estará disponible. A Latinoamérica no llegan muchas motos chidas. Pues verdaderamente no lo sé, no sé qué política tiene Peugeot en Latinoamérica, así que no te lo sé decir. Lot Track Delgado Batista pregunta, dice que si tiene el mismo motor que la Metrópolis y deseando ver esta prueba. Lot sí tiene el mismo motor que la Metrópolis, quizás tenga pues, bueno, los típicos cambios a nivel de desarrollos, centralita, cosas de esas, pero viene siendo básicamente el mismo motor. Manu de FDS pregunta en tono jocoso si lleva AdBlue. No lleva AdBlue. José Antonio Matos pregunta, dice que está fuera de juego con los scooters, pero parece que los franceses se apuntan a la moda sub del XADV japonés, ¿o no? Y más de 200 kilos de peso no son muchos para ese motor. Pues sí, se apuntan a la moda, yo creo que irán llegando poco a poco. Y bueno, 230 kilos quizás solo se noten en el consumo si eres exigente y te gusta llevar ritmos muy altos y eres poco fino con el puño de acelerador, ya lo he dicho, pero por lo demás a nivel dinámico, a todos los niveles no se notan para nada los 230 kilos. Y David pregunta de hola caballero motorista, veo que este Peugeot XP403 se posiciona como entre el ADV 350 y su hermano mayor el XADV 709. En ese segmento se ha sacado la manga Honda los sub de 2 ruedas. ¿Qué argumentos más diferenciadores tiene el XP400 para competir con ellos? ¿Es potencia suficiente para tanto peso y para terminar más asfáltica o trailera? Muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti, David, por tus preguntas, siempre muy interesantes. Pues vamos a ver. El argumento más diferenciador que tiene el XP400 es su capacidad dinámica a nivel de chasis y suspensiones, ya que se aproxima mucho al funcionamiento de la Honda XADV 750. Se maneja muy bien, se maneja muy estilo moto, lo cual pues se nota mucho y la verdad que a mí personalmente creo que es muy de agradecer, ya que se diferencia mucho en ese aspecto del ADV, del 350, porque el 350 sí que es más scooter a la hora a nivel dinámico y se aproxima en ese aspecto al XADV, el 750. Luego, otra diferenciación pues es el precio, es más barato el 750, aunque menos potente y un poquito más caro que el ADV.
Ahí está un poquito la diferenciación importante. ¿Potencia suficiente para tanto peso? Sí, tiene potencia suficiente. A veces el peso yo creo que se nota quizás un poquito más en el consumo que en otra cosa, porque a la hora de manejarte con él no se nota una moto lenta ni nada por el estilo. Quizás, bueno, también como decía, con el acompañante haga falta un poquito más de gas de lo necesario para tener un dinamismo, pues bueno, el esperable, ¿no? Y si es más asfáltica o trialera. Ahí creo que interviene el indio. Y el indio que soy yo, en esto yo soy más asfáltico que trialero. A nivel de moverte por caminos fáciles, yo me he movido bien, a gusto, con suficiente confianza. Y supongo que alguien pues más trialero le podría haber sacado más jugo. Yo, pues bueno, yo creo que como yo soy más asfáltico, creo que es más asfáltica que trialera. A lo mejor otro indio te dice que es más 50-50 o te dice otra cosa diferente. Eso quizás es un poco muy personal. Y nada más, estas han sido todas vuestras preguntas que me habéis hecho. Agradeceros como siempre vuestra participación en el canal mediante esta sección y nada, seguimos con la prueba. Ya estamos en la ciudad y llega el momento de moverla en parado, donde, bueno, posiblemente sí que se puedan llegar a notar esos kilos que tiene, esos 200 y pico kilos, pero se notan bastante bien situados y no pesan a la hora de mover. Además, a la hora de poner el caballete central, etcétera, etcétera, se hace de una manera muy fácil y muy sencilla. La verdad que con una palanca muy buena, prácticamente cualquier moto, por muy pesada que sea, se puede colocar en el caballete central y se maneja muy bien en parado. Así que bueno, llega el momento de también ver cómo funciona en la ciudad y en la ciudad se desenvuelve muy bien. Es una moto muy fina y como decía, el puño de gas es muy dosificable y el motor igual. Entonces, si hablas poquito, la moto va a ir despacito, suave, relajada, ganando la velocidad despacio a una aceleración constante, fina, suave, que quieres parar, manejas muy bien el rango de revoluciones y velocidad de una manera muy fina, muy suave. Enseguida le pillas el punto al acelerador y a la velocidad que quieres ir y a la aceleración o a la velocidad o lo pronto que quieres adquirir esa velocidad. Entonces es muy fácil de manejar, muy fácil de llevar el puño de gas. A nivel de frenos, pues bueno, extraordinario. O sea, los frenos se dosifican de una manera perfecta. O sea, frenas como quieres, cuando quieres, sin ningún tipo de problema, tanto el delantero como el trasero. Además, como decía, con un tacto muy de moto, lo cual a mí me gusta muchísimo. El radio de giro, pues bueno, no tenemos guanteras, pero sí que tenemos un radio de giro muy bueno. Esto que hace que entre los coches te manejes muy bien. La moto no es excesivamente ancha, no se siente muy larga, entonces te mueves muy bien entre los coches y con esa suavidad, esa finura que le da el motor. El motor, como decía, es que es genial poder dosificar la velocidad como prácticamente a ir a paso de peatón, con una perfección prácticamente exacta. ¿Sabes? Abro un poquito y es 1 kilómetro más. Abro un poquito más, 1 kilómetro más. Abro 3 poquitos y voy a alcanzar la velocidad por 3 y se va a parar ahí. Es muy dosificable, lo cual en la ciudad se agradece muchísimo a la hora de desenvolverte con el tráfico, con la cantidad de trampas, etcétera, etcétera. Y la moto trabaja muy bien. Además, tiene unas reacciones muy nobles. La moto es súper noble. Además, las suspensiones trabajan muy bien y a no ser que tomes un padén, cualquier cosa a una velocidad un poco excesiva, un poquito alta, sí que puedes notar en ese momento la suspensión trasera un poquito seca. Si no, para nada. Es una moto que absorbe muy bien y en ningún momento esa suspensión trasera se nota seca. Así que genial. Luego el ABS y el control de tracción entran en su debido momento, sin ningún problema. Están ahí para ello, para entrar cuando corresponden. Y en las salidas de los semáforos, pues como decía, si abres fuerte vas a tener una aceleración fulgurante.
Si abres suave, tendrás una aceleración normal, suave, fina, relajada, dependiendo de lo que quieras. Pero acelerar fuerte conlleva que el consumo suba un poquito más de la cuenta. Pero es lo que hay. Y bueno, no todo va a ser perfecto. Es un scooter caluroso. Sí, ese túnel central tan alto y tan ancho tiene unas rejillas y por esas rejillas sale calorcito. Y dependiendo de la posición que pongas el pie, pues te dará el tobillo. Y pues en los semáforos o cuando sales de los semáforos hay una pequeña corriente de aire y te da el calorcito. Entonces, pues en Valencia, que es una ciudad pues, que ya empieza a hacer calor, pues quieras o no, se nota y sí que la voy a catalogar como un scooter relativamente caluroso. Luego en invierno vendrá muy bien porque le pones una mantita de estas que te cubren los pies y la cadera y vas a ir calentito de verdad. Pero ahora en verano sí que puede considerarse pues, una moto que da cierto calorcito. Por lo demás, yo creo que es una moto extraordinaria, un scooter que ha conseguido pues bueno, una interpretación made in Peugeot de un scooter sub con un funcionamiento excelente a nivel dinámico, a nivel de motor, a todos los niveles. La verdad que funciona muy bien, no tiene fallos destacables, o sea, todo está muy bien situado, muy bien colocado, tiene sus pequeñas cosillas, pero yo creo que nada destacable ni nada que puedas decir esto está mal planteado, para nada. Yo creo que es un scooter perfectamente planteado, perfectamente resuelto, con un funcionamiento, como decía, excelente y unos acabados muy buenos. La verdad que da gusto verlo, tocarlo y sentirlo porque funciona muy bien. Yo creo que Peugeot, pues bueno, a su manera, como lo hacen todos los franceses, a su manera han hecho una moto, un scooter redondo y como decía en curvas, con un dinamismo sobresaliente y que invitan además a hacer kilómetros sin cansancio y sin nada. Y luego con ese plus de utilidad que hace muy bien que quepa un casco integral en ese hueco grande que hay y profundo bajo el asiento. Así que creo que han hecho una interpretación muy buena en Peugeot, que si te gusta este tipo de scooters hay que tenerlo en cuenta, probarlo, porque si lo probáis os vais a sorprender de lo bien que va. En- y creo que bueno, es un scooter a tener en cuenta sin lugar a dudas. Así que poco más que decir, simplemente agradecer a MGP Motos la posibilidad de traeros este Peugeot al canal, a la prueba. Y nada, muchísimas gracias a todos vosotros, muchísimas gracias por estar al otro lado y nos vemos.